Estimado docente, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer el tema del curso de Realidad Nacional y Regional del Producto Académico número 3 del Grupo Rojo, cuyos integrantes son Luis Alberto Rivera Lagos, Rocío Giovanna Roque Guamán, Danielo Yukio Sawanaysiu, Rudy Franco Zulca Otazú, Yuli Tito Flores, mi persona Oscar Quisnique Pasa Calcina y el compañero Jesús Raúl Zapana Flores, acerca del tema del retorno a la democracia, la crisis económica y política de los años 80. Doy paso a mis compañeros para que continúen con la exposición. Los hechos sociales que permitieron el retorno a la democracia. Estas son algunas de ellas. La crisis económica y social que afectó al país durante el gobierno de Alan García entre el año de 1985 a 1990 fue por la inflación, el aumento de deuda externa y la escasez de alimentos, que esto llevó a una profunda desconfianza en el régimen político y contribuyó al retorno a la democracia. La siguiente fue las movilizaciones populares y protestas ciudadanas en contra del crecimiento económico. Entre ellos fueron las organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles, y la presión por un cambio de gobierno. La siguiente sería el descontento generalizado de la población en contra de la clase política tradicional, que se había habido afectado por la corrupción y la ineficacia en la gestión pública. Favoreció la llegada de nuevos líderes, entre ellos fue Alberto Fujimori. Y por último sería el contexto internacional marcado por la caída de regímenes autoritarios en varios países de América Latina, en la presión y de la comunidad internacional a favor de la democracia contribuyó al restablecimiento del orden democrático en el Perú. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una época de grandes cambios y desafíos, los tumultuosos años 80. Imagínate un mundo lleno de transformaciones económicas y políticas, donde cada giro de la historia dejaba una marca indeleble. En América Latina, países como México, Argentina y Brasil enfrentaron crisis económicas y políticas con altas tasas de inflación y deuda insostenible. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dejaron en escena con políticas de ajuste estructural que incluyeron medidas de austeridad y privatización. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan implementaba las famosas Reaganomics, centradas en la desregularización y la reducción de impuestos, mientras que en Reino Unido la primera ministra Margaret Thatcher lideraba el thatcherismo, buscando reducir el tamaño del gobierno y promover la libre empresa. Pero la década de los 80 no solo fue sobre economía, también fue sobre cambios globales. La caída del muro de Berlín de 1989 marcó el colapso del bloque comunista en Europa del Este y el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, desencadenando cambios políticos y económicos profundos en toda Europa. No olvidemos a África, donde la crisis de la deuda afectó gravemente a varios países, mientras que a nivel mundial la globalización económica toma fuerza con un aumento en el comercio internacional, la inversión extranjera y la interconexión de los mercados financieros. En resumen, los años 80 fueron una montaña rusa de crisis y transformaciones que dejaron una marca duradera en la historia contemporánea. Prepárense para un viaje al pasado lleno de sorpresas y lecciones en el futuro. La inmigración y la emigración. La migración en los años 80 del siglo pasado fue un fenómeno significativo en varias partes del mundo, con impactos económicos, sociales y políticos importantes, como son la Guerra Fría y la migración política. Durante la Guerra Fría hubo flujos migratorios significativos, impulsados por motivos políticos. Por ejemplo, muchos ciudadanos de países de Europa del Este, como Polonia, Hungría y Checoslovaquia, huyeron hacia el occidente en busca de libertad. Otros de ellos son la migración económica. La migración económica también fue proveniente de los años 80. Hubo movimiento de personas desde áreas rurales a urbanas.
También los refugiados. Los años 80 fueron testigos de varios conflictos armados y crisis humanitarios que resultaron de desplazamiento masivos de población. También Asia y el Pacífico. En la región de Asia y el Pacífico hubo un aumento significativo en la migración interna debido al crecimiento económico en países. También el impacto en los políticos migratorios. La migración en los años 80 llevó a cambios en los políticos migratorios en muchos países receptores. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo debates sobre la reforma migratoria y la implementación de los políticos más estrictos del control fronterizo. En resumen, la migración de los años 80 del siglo pasado fue un fenómeno complejo y multifacético, influenciado por factores políticos, económicos y sociales, y con impacto significativo en las sociedades tanto de los países de origen como de destino. Muy buenos días. Este es un noticiero el cual informará sobre los partidos políticos tradicionales en la década de los 90. Nos encontramos que al final del gobierno del doctor Alan García tenemos un país en una profunda crisis económica, marcada por una fuerte intervención estatal en las finanzas, con un duro control de cambio y la nacionalización de la banca. La inflación supera el 7%. Ha encontrado en el doctor Mario Vargas Llosa un aférrimo opositor, el cual se perfila como favorito para ganar las elecciones en 1990. Sus propuestas incluyen estimular la inversión privada, el pago de la deuda externa, las empresas estatales serán privatizadas, se eliminarán los controles de precios y subsidios, se derogarán las leyes que garantizan la estabilidad laboral de los trabajadores y se reinsertará al país en una economía internacional. Según las encuestas del 21 de marzo de 1990, Mario Vargas Llosa, del partido Fredemo, tiene una aceptación del 43.4%. Luis Alba Castro, del partido Aprista, a pesar del desastre ocasionado, tiene un 18.4%. Alfonso Barrantes se perfila con un 12.9%. Henry Paz con un 8.4%. Y finalmente tenemos a un outsider que aparece en la figura, Alberto Fujimori, con el partido Cambio 90, con ideas de tendencia de izquierda, con un 4.8%. 8 de abril de 1990. Resultados de la primera vuelta. Mario Vargas Llosa, 32.6%. Alberto Fujimori, 29.1%. Luis Alba Castro, 22.4%. Pasan la segunda vuelta Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. 10 de junio de 1990. Resultados. Alberto Fujimori, 62.5%. Mario Vargas Llosa, 37.4%. Un aplastante victoria del partido Cambio 90 de Alberto Fujimori. Descendiente de migrantes japoneses, perteneciente a una clase social media, triunfa en las elecciones de 1990, gracias a sus propuestas populistas e izquierdistas, lo cual significó el fracaso de los partidos políticos tradicionales, iniciando así la década de los 90, en el cual podemos identificar 4 periodos. El primer periodo se da entre el año 1990 y 1992, en el cual se considera a Alberto Fujimori como presidente constitucional. Del año 1992 a 1995 se le considera como un presidente de emergencia, debido al golpe de Estado. De 1995 al año 2000 se le considera como un presidente constitucional. Y tenemos un cuarto periodo que se da entre el 28 de julio del año 2000 y noviembre del mismo año, en el cual también se le considera como un presidente constitucional, entre comillas, dado que ante hechos de corrupción nunca pudo llegar a terminar este periodo. Entre los sucesos más destacados de la década de los 90 tenemos el autogolpe del 5 de abril de 1992, la captura del cabecilla senderista Abimael Guzmán, que se da en septiembre de 1992. Si bien es cierto, Fujimori llega al poder con ideas de izquierda y populistas, una vez en el poder implementa una política capitalista, dando así la Constitución de 1993, lo cual aumentó su popularidad. Siendo así que en el año 1995, cuando se va a elecciones donde su principal contrincante fue Javier Pérez de Cuellar, gana las elecciones cómodamente. En 1995 también se da el conflicto armado con el Ecuador, conocido como el conflicto del Cenepa. En el año 1997 se da la operación Chavín de Huántar, que dio la vuelta al mundo. Este periodo también se caracteriza porque sistemáticamente inició una campaña de desprestigio contra sus adversarios políticos, a través de la prensa televisiva y escrita, tales así como el caso de los diarios Chicha. En las elecciones del año 2000, su principal contrincante fue Alejandro Toledo, contra el cual, ante un evidente fraude electoral, pasan a segunda vuelta que no se dio tras la renuncia de Alejandro Toledo y la marcha de los 4 suyos. Y finalmente, en noviembre del año 2000, gracias a la difusión de videos de corrupción, de actos de corrupción, es que llega al fin el mandato del presidente Alberto Fujimori. De esta manera culmina el colapso de los partidos políticos en la década de los 90. Se despide de ustedes, D'Angelo Sabanay. Hasta la próxima.